Gracias y paz, amados hermanos. Ha salido recientemente una serie que está dando mucho de qué hablar en el entorno cristiano. Es la serie que estrenó Amazon Prime titulada House of David, Casa de David. De la misma manera que sucedió con The Chosen, donde en algunos capítulos de la serie se contradecía claramente enseñanzas bíblicas o mostraban cosas que realmente eran raras a la luz de la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que a Chosen le podemos sumar el hecho de que productores, actores han apoyado abiertamente ideologías y pensamientos contrarios al cristianismo. Eso llevó a que muchas personas decidiesen no apoyar The Chosen, no ver The Chosen. Otros, dentro de su libertad de conciencia, decidieron verla y simplemente retener lo bueno de la serie. Lo mismo está sucediendo, lo mismo está pasando en los primeros días desde que se estrenó Casa de David, la serie de El Rey David, una serie que de momento lo que abarca es desde más o menos cuando Dios rechaza a Saúl como rey, ahí Samuel sale a buscar al próximo rey de Israel, hasta el momento en que David mata a Goliat. Esta serie ha dado de qué hablar y a mí me gustaría dar una opinión personal sobre la misma para ver si realmente es peligrosa para los cristianos. Es decir, ¿debería un cristiano ver la serie Casa de David? ¿Debería un cristiano ver la serie House of David de Amazon Prime? Yo voy a dar una opinión personal y quiero recordar a la gente que las opiniones personales son eso, son opiniones personales. Es la manera como yo voy a ver eso desde mis convicciones. Si ustedes piensan diferente, no hay ningún problema. Si ustedes se sienten cómodos viéndola o prefieren en su conciencia no verla y no apoyarla, eso es algo que ustedes tienen la libertad de decidir. Pero yo quiero decir dos o tres cosas sobre la serie. Aviso que va a haber a lo mejor algún spoiler. Voy a decir algo de la serie que a lo mejor si tú dices, no, no quiero saber nada, 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 pues es mejor a lo mejor no ver más de este vídeo. También decirte que no te sorprendas porque hay cosas que te diré de la serie que están en la Biblia. Es decir, no te sorprendas si David mata a un león. O no te sorprendas si el rey Saúl aparece un tanto perturbado. O no te sorprendas si Jonatán aparece también por la escena. ¿Por qué? Porque son cosas que están en la Biblia. Pero vi el primer capítulo, luego vi incluso el segundo y me parece que voy a ver alguno más. Y te voy a decir dos o tres cosas que yo creo que hay que saber sobre la serie. La serie añade cosas antibíblicas. Bueno, esa es la pregunta más importante. Y yo creo que ese es el trabajo de cada creyente analizarlo. Pero lo que sí creo, y es ahí donde me parece que muchos se confunden, es que el término antibíblico y no bíblico o extrabíblico no siempre es lo mismo. Es decir, el contenido de la serie muestra cosas que claramente no son bíblicas o son extra bíblicas. Es decir, nosotros no lo aceptamos como palabra de Dios, no lo aceptamos como real, pero son cosas añadidas, que muchas de ellas no tienen por qué contradecir las escrituras, no contradicen a lo mejor principios bíblicos, simplemente que a modo de novela, a modo de serie, a modo de cine, han añadido escenas para completar sus capítulos, han añadido diálogos, han añadido palabras, han añadido situaciones, han hecho un extra, ¿no? De cosas que no están en la escritura, pero que no atentan posiblemente contra valores y principios bíblicos. Nosotros debemos saber diferenciar entre lo antibíblico, es decir, contrario a la Biblia, y lo extrabíblico añadido, un extra que pueden haber metido en la serie, pero que no contradiga algo de las escrituras. Ahora, ¿tiene contenido extra bíblico la serie? Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Pero es que la serie no miente. Cada vez que empieza un capítulo hay un aviso inicial. Esta serie contiene cosas que no son fieles, es decir, que no se apegan exacto y precisamente al contenido histórico, bíblico. O sea, la serie avisa. La serie te avisa de que esto es una serie que han creado ellos y que añaden cosas extras a lo que la historia bíblica muestra en el relato de las escrituras. Entonces ya te avisan. Entonces ahí ya entra el criterio de cada creyente. Voy a ver la serie sabiendo que de antemano me avisan que hay contenido más allá de lo que relata la Biblia. Eso es una decisión personal de cada quien. Pero es honesto, ¿no? Al menos decir, oye, yo voy a avisar, sobre todo para a lo mejor los cristianos, o incluso, ¿sabes lo que me gusta? La honestidad de avisar, porque a lo mejor un no cristiano, alguien que no conoce la Biblia, va a ver la serie y dice, todo eso es la historia, todo eso es la historia bíblica, y al menos le avisan también al no cristiano que lo que aparece en la serie no es lo que aparece en la Biblia. Así que me parece un aviso muy honesto. Y ahí ya entra en la cabeza de si el cristiano quiere verlo o no, sabiendo que hay contenido extra bíblico, y el no creyente puede verlo también sabiendo que hay más fantasía, que no es solo el contenido bíblico, y a lo mejor al no creyente le entra la curiosidad de ir a leer para ver qué es lo bíblico y qué es lo no bíblico. En segundo lugar, eso también nos lleva a nosotros a hacernos un examen personal. Yo me lo he tomado de esa manera. ¿Cómo que un examen personal, Juan Manuel? Mira cómo me lo he tomado yo. Yo vi el primer capítulo analizando, esto es bíblico, esto no es bíblico, esto es bíblico, esto no es bíblico, esto es bíblico, esto no es bíblico. Es decir, yo me obligo a hacerme un examen, es como un test sobre la historia del rey David, sobre esos tiempos bíblicos en base a lo que yo he leído, en base a lo que yo he estudiado, y así puedo discernir, ¿no? Puedo analizar lo que está en la escritura y lo que no. Así también me sirve a mí para preguntarme qué tal ando de conocimiento bíblico. Ah, mira, eso está en la Biblia. Ah, no, no estaba. Cuidado, hay que leer más, hay que estudiar más. Y esto me recuerda lo importante que es conocer las escrituras para no pasar por alto ningún detalle. Ahora, ¿hay cosas extrabíblicas que a mí no me gustan mucho? Sí, tengo que decirlo. Hay cosas que digo, mira, esto le han dado demasiado énfasis y a mí no me hace mucha gracia. Por ejemplo, según el Talmud, ¿no? No según la Biblia, según el Talmud, según algunos pensadores judíos, David era un hijo bastardo, ¿no? Según algunas personas, David era un hijo bastardo, ¿no? Algunos historiadores, algunos estudiosos consideran que David era tomado como un hijo bastardo, decían que era un hijo bastardo. ¿Y de dónde sacan esto? Bueno, de dos factores principalmente. Número uno, el hecho de que su padre lo tuviese siempre como apartado cuidando a las ovejas. Es como, lo quiero lejos de casa, no lo quiero cerca porque es el bastardo y no lo quiero aquí con los otros que van a ser soldados, que van a ir al ejército del rey. A este lo quiero un poco más lejos porque es el bastardo. Y por otro lado, de aquel famoso salmo que dice, en pecado fui concebido, en pecado fui formado, en pecado me concibieron mis padres, ¿no? Es como que da a entender de que es fruto de una relación no adecuada y es considerado un hijo bastardo dentro de la historia de la mente de algunos judíos, estudiosos, pero no es el pensamiento que nosotros sostenemos. Yo particularmente no es el pensamiento que sostengo. Y sé que la mayoría de cristianos estarán conmigo diciendo que no es el pensamiento que sostienen y que David cuando dice en pecado fui formado, en pecado me concibieron, no está refiriéndose de una manera directa al hecho de que él es un hijo bastardo. ¿O sí? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes? En base a ese texto, en base a esa realidad, ¿ustedes son del punto de vista de que David sí probablemente era un hijo, entre comillas, bastardo o sin comillas, bastardo, o ustedes piensan que no, que es una manera errónea de interpretar ese pasaje? Ahora, ¿por qué digo esto? Algo que en el capítulo 1, por ejemplo, se enfatiza mucho es eso, es la mirada que tienen sobre David como un hijo bastardo. Y cosas que a mí no me han gustado. Y aquí viene el spoiler. Yo les doy 2 segundos por si quieren parar. ¿Ya? Si no han parado es que les da igual el spoiler. Vamos a esto. Entonces, David
se muestra como el hijo de una mujer que no es tan hermano como los otros, es el hijo bastardo, se muestra que está apartado, que es llevado fuera a pastorear las ovejas lejos y que siempre lo discriminan un poco por ser el hijo bastardo, ¿no? Es tomado así entre las personas como la vergüenza de hijo, sus hermanos le hacen algún que otro comentario y es tratado así como un hijo bastardo. Pero otra cosa que me parece curiosa es que añaden esto. David se presenta como un hombre que habla directamente con Dios, que tiene como una comunión especial con Dios, mientras el resto solo tratan con Dios a través del profeta y de las escrituras. David tiene una comunión directa con Dios, una comunión especial con Dios. ¿Y de dónde ha heredado eso David? Pues en la serie dicen que su madre era muy especial, que su madre tenía una comunión directa con Dios, que su madre tenía un trato especial con Dios, era una mujer más espiritual que el resto y eso David lo hereda. Y no solo eso, sino el hecho de la arpa, de componer alabanzas, de componer salmos, de componer himnos. Sale él cantando canciones así en memoria de su madre y dicen que eso también lo heredó de su madre. Así que su madre era una mujer dada a la alabanza, a la música, a los salmos y una mujer muy espiritual que tenía un trato personal y directo con Dios y que eso David lo heredó. Claro, eso no lo vemos en la escritura, eso no me gustó mucho, eso está ahí, tú decides si le haces caso, si no, si te afecta eso como para ver o no ver la serie. En el capítulo 1 también, por ejemplo, enfatizan mucho el hecho de David matando al león, pero lo han presentado de una manera, wow, épica, ¿no? Esa batalla de David con el león es como para mostrar que es un hombre valiente, de coraje. Ahí el bastardo llega habiendo matado al león, que estaba arruinando las ovejas de la familia, que traía terror a la familia, pero ahí el bastardo fue valiente, enfrentando el miedo y mató el león, ¿no? Eso es bastante protagonista en el primer capítulo. ¿Qué es bonito? Claro que sí. ¿Emocionante? Por supuesto que sí. ¿Es algo bonito de ver como una serie emotiva, emocional? Pues sí, claro que sí. Esa batalla épica, esa persecución del león donde él va a una cueva a perseguirlo por la noche, cansado, y dice, estoy cansado, yo enfrentaré al león. No, pasando por encima del miedo hasta el punto que mata al león. Eso no lo vemos en la escritura. ¿Que David mató a un león? Sí, y a un oso, que por ahí dan a entender, esto era una leyenda, esto era un mito, esto no se lo cree nadie. Pero que la Biblia muestra que David mató un oso, mató a un león para proteger a las ovejas, sí. La batalla épica contra el león, añadido a la serie para darle emoción, para darle énfasis, para darle fuerza, para darle, para captar, ¿no? Más la atención de los espectadores. Otra cosa curiosa es cuando empiezan las batallas de los filisteos, que los filisteos empiezan a aparecer y la gente, ¿quién ha hecho esto? Y aparece una mano así de 30 centímetros en una pared de sangre y ahí narran, ¿no? El versículo de que había gigantes en la tierra y narran eso, ¿no? De que descendieron los ángeles, descendieron seres espirituales, perdón, mejor dicho, ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres y de ahí nacieron gigantes y por ahí citan eso, ¿no? Que ahí cada uno tiene su punto de vista porque sabemos que hay dos puntos de vista, sobre todo dentro del cristianismo, aquello que sostienen que se refiere a demonios que tuvieron relaciones con mujeres y de ahí los gigantes y otros que sostienen, entre los cuales me incluyo, que más bien se trata de dos linajes cuando habla de hijos de Dios, hijas de los hombres, que se trata de dos linajes, un linaje de Dios, un linaje del mundo, un linaje de adoradores, un linaje contrario a Dios y que de ahí es fruto esos gigantes que muestra la Biblia. Por cierto, ¿cuál es tu postura sobre ese tema? ¿Son demonios o son dos linajes? ¿Qué piensas tú? Ahora, una cosa que a mí me resulta también interesante es que hay dos escenas en el primer capítulo que a mí me traen a la memoria otras películas. Y yo te digo las dos. Y una sale al principio y me vino a la cabeza rápida. Cuando vi eso, me vino a la cabeza al momento. La primera es cuando la mano esa grande de sangre que les he dicho de un gigante me recordó a la película, creo que es de King Kong. ¿Saben estas películas que hacen de King Kong, que uno llega a una isla, pone la mano y aparece la mano del mono esa de que mide como 1 metro y hacen así y está la mano del mono y ponen la mano humana? Me pareció la escena de King Kong, cuando salen haciendo así con la mano y viendo la mano del gigante filisteo, me pareció la escena de King Kong.
Pero lo que me pareció más fuerte, al principio de la serie sale Goliat llamando al valiente de los israelitas, y ahí aparece David, que sale al principio de todo, una escena rápido, y sale David corriendo, gritando, ¡guau! Corriendo hacia él, y ahí Goliat le lanza una lanza y David la esquiva. Y ahí él tira una piedra y falla. Y ahí Goliat le tira otra lanza y David la esquiva. Y tira otra piedra a David y él falla. Pero ahí tira Goliat una lanza y se la clava en el costado a David. Le da en todo el costado y ahí para, ¿no? Se ve a David tumbado, sangrando, habiendo sido golpeado en el costado por una lanza. Primero, eso no lo vemos en la Biblia, esa parte, esa épica batalla así, con esas cosas, no lo vemos en la Escritura, lo han añadido para darle emoción seguramente, y eso supongo que se acabará viendo el desenlace al final de la serie, porque en el último capítulo que veo por ahí en Amazon habla de la derrota de Goliat. Pero lo que me pareció interesante, yo no sé si han visto esta película, yo la vi hace muchos años porque me dan mucha curiosidad las películas de historia antigua, de mitología antigua, de estas tipo Rey Arturo, cosas así, siempre me han llamado la atención ese tipo de historias. Esta era la película de Troya. Y yo no sé si recuerdan, si la han visto o no. A lo mejor no les va ese tipo de películas. Yo la vi hace muchísimos años y recuerdo que tampoco me gustó. La verdad es que vi esa película y no sé ni si la acabé de ver porque no me gustó mucho, porque tenía cosas que eran bastante contrarias a nuestros principios, pero bueno, también un reflejo claro de la sociedad de la época. Pero hay una escena donde aparece un Brad Pitt, que es Aquiles, ¿no? Así, todo chulesco, y aparece un grandullón, ¿no? Que está también amenazando a un ejército, y Aquiles empieza a correr y le tira una lanza a uno y la esquiva y sigue corriendo y le tira otra lanza y la para con el escudo, ¿no? Y luego finalmente Aquiles mata a ese gran soldado fortachón. Y me parecía igual, me parecía Goliat lanzando la lanza y David que parecía Brad Pitt en Troya esquivando la lanza en esa escena inicial. Yo no sé si se habrán inspirado en esa escena o si les habrá venido a la mente o qué habrá pasado, ¿no? Pero para mí me vino a la mente esa escena, y si han visto la película y luego ven la serie, el primer capítulo, les va a venir a la mente. Entonces, como ven, hay cosas añadidas a la escritura, hay cosas que son un tanto extrañas. Podría seguir mencionando alguna cosa más, sobre todo sobre el profeta Samuel, cuando Saúl empieza a estar perturbado. Recordamos que el Señor desecha al rey Saúl porque ha desobedecido, y la Biblia dice que Dios manda un espíritu, ¿no? Para atormentar a Saúl, pero ese Saúl perturbado, el cómo suceden las cosas, en cómo se da el diálogo de Samuel con Saúl, y sobre todo, si ven la serie o la han visto, ¿qué les pareció el gesto que hace Samuel cuando como que Dios retira su espíritu de Saúl? El gesto que hace Samuel como así algo un tanto místico. Yo no sé qué les pareció a ustedes esa escena. Entonces, con todas esas cosas, uno ya decide, ¿no? Si la quiere ver o no la quiere ver. Hay cosas no bíblicas, hay cosas extra bíblicas, hay cosas que hay que tener cuidado a la hora de verlas. Si la quieres ver como una serie de acción, la miras. Si la quieres ver como una serie para hacerte un test personal de conocimiento bíblico, la puedes mirar. Si la quieres ver para disfrutar, que al menos hay una serie donde aparecen personajes bíblicos y te gusta, pues al menos ir recordando historias bíblicas con el cuidado de desechar lo que no es correcto, la puedes ver. Pero eso está en tu conciencia. Eso está en tu conciencia si dices, no, mira, a mí si cambian cosas de la Biblia, yo prefiero no verlo, me parece una ofensa, una blasfemia. Bueno, yo he pensado así en alguna otra serie que dejé de ver también. En esta, de momento, no la he dejado de ver. No sé cuándo veré más capítulos, si los llegaré a ver, supongo que sí. Tengo curiosidad de ver alguno más. A lo mejor cuando vea alguno más digo, hasta aquí llegué, se han pasado, aquí se acaba todo. O no, no lo sé, pero de momento vi un par de capítulos y quería decirle esto a ustedes. Ahora ustedes deciden si la ven una serie peligrosa, si un creyente no debe verla o no. Dejen su comentario aquí abajo, y si la han visto, dejen algún comentario sobre la serie, que han pensado, que les llamó la atención, y si la llegan a ver después de este vídeo, también vuelvan al vídeo y comenten alguna cosa. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.